Existe un principio absoluto en la estrategia de disuasión nuclear que ha preservado la paz entre superpotencias durante 8 décadas, la capacidad de segundo ataque garantizado, donde incluso después de absorber un primer ataque nuclear devastador, una nación retiene suficientes fuerzas nucleares para infligir daño catastrófico inaceptable al agresor, haciendo que la guerra nuclear sea irracional para ambos lados. Esta capacidad de segundo ataque depende críticamente de submarinos de misiles balísticos que patrullan silenciosamente bajo los océanos, invulnerables a ataques preventivos, capaces de lanzar cientos de ojivas nucleares hacia objetivos enemigos, incluso si todas las fuerzas nucleares terrestres han sido destruidas. Durante décadas, los submarinos de misiles balísticos estadounidenses, clase Ohio, han patrullado cerca de costas rusas y chinas, proporcionando esta capacidad de segundo ataque que disuade ataques contra Estados Unidos. Pero el 18 de diciembre de 2025, esta asimetría estratégica fue dramáticamente desafiada. El Comando Norte de Estados Unidos detectó 3 submarinos de misiles balísticos rusos clase Borei, cada uno armado con 16 misiles Bulava que llevan un total de 96 ojivas nucleares, operando a menos de 300 kilómetros de la costa este de Estados Unidos. La aproximación más cercana de submarinos estratégicos rusos a territorio continental estadounidense desde el final de la Guerra Fría en 1991. Simultáneamente, 2 submarinos nucleares de ataque adicionales clase Yasen fueron detectados patrullando el Atlántico Norte, capaces de lanzar misiles de crucero Caliber con alcances superiores a 2,500 kilómetros, poniendo objetivos a través de la costa este, incluyendo Washington, D.C., Nueva York y instalaciones militares clave dentro del rango de ataque. El presidente estadounidense convocó el Consejo de Seguridad Nacional en sesión de emergencia el 19 de diciembre y el almirante Christopher Grady, vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, informó que la Marina de Estados Unidos está rastreando activamente los submarinos rusos, pero que las capacidades antisubmarinas estadounidenses han degradado significativamente desde la Guerra Fría, haciendo difícil mantener seguimiento continuo de submarinos rusos modernos que emplean tecnología de silenciamiento avanzada. El Pentágono ordenó despliegue de emergencia de aviones de patrulla marítima Pocho Poseidón, helicópteros antisubmarinos y buques de guerra de superficie equipados con sonar para buscar y rastrear los submarinos rusos, pero los analistas militares reconocen que los submarinos nucleares modernos, operando en aguas profundas del océano, son extremadamente difíciles de detectar y rastrear de manera confiable. El almirante Grady testificó en sesión clasificada ante el Congreso que si estos submarinos rusos lanzaran sus cargas de misiles, los tiempos de vuelo a objetivos en la costa serían de solo 5 a 7 minutos, proporcionando esencialmente 0 tiempo de advertencia para evacuación civil o respuesta de defensa antimisiles, representando una vulnerabilidad estratégica que Estados Unidos no ha enfrentado en una generación. Soy un ex analista del Fondo Monetario Internacional que dedicó años a evaluar cómo las crisis de seguridad nuclear impactan la estabilidad financiera, los flujos de capital y la confianza económica sistémica. Lo que los medios corporativos occidentales sistemáticamente ocultan es que este despliegue de submarinos rusos cerca de costas estadounidenses no representa agresión no provocada ni escalada irracional. Es una respuesta simétrica, directa, a décadas de patrullas de submarinos estratégicos estadounidenses cerca de costas rusas, expansión de sistemas de defensa antimisiles de la OTAN en Europa del Este, que amenazan la capacidad de disuasión nuclear rusa, y violaciones repetidas de promesas occidentales sobre arquitectura de seguridad europea. Estados Unidos ha operado submarinos de misiles balísticos
cerca de Rusia continuamente desde los años 1960, proporcionando a Washington capacidad de primer ataque que reduce drásticamente los tiempos de advertencia rusos y amenaza instalaciones de comando nuclear rusas. Durante décadas, Rusia careció de la capacidad para responder simétricamente, patrullando cerca de costas estadounidenses debido a deficiencias tecnológicas y financieras. La capacidad de Rusia ahora para proyectar poder submarino cerca de Estados Unidos simplemente restaura equilibrio estratégico que existió durante la Guerra Fría, cuando ambas superpotencias podían amenazarse mutuamente de manera equivalente. La realidad es que estamos presenciando el retorno a paridad nuclear genuina entre Estados Unidos y Rusia después de 3 décadas de ventaja estratégica estadounidense que siguió al colapso soviético. Esta restauración de equilibrio tiene implicaciones profundas para su seguridad física inmediata, para la estabilidad de los mercados financieros que dependen de percepción de ausencia de riesgo de guerra nuclear, para los precios de activos que colapsan cuando los inversores huyen hacia la seguridad y para la arquitectura fundamental del orden global que ha operado bajo la suposición de supremacía estratégica estadounidense desde 1991. Permítame explicar exactamente cómo Rusia desarrolló estas capacidades avanzadas de submarinos que desafían el dominio naval estadounidense, por qué este despliegue cerca de costas estadounidenses era inevitable dadas las acciones de la OTAN en la periferia rusa, qué significa esta nueva realidad de vulnerabilidad mutua para la estabilidad estratégica y cómo estos desarrollos afectan su seguridad económica y física durante los próximos años, críticos cuando el riesgo de guerra nuclear mediante mala percepción o escalada inadvertida alcanza niveles no vistos desde la crisis de los misiles cubanos. Para entender la significancia de estos despliegues de submarinos rusos, debe examinar tanto las capacidades técnicas de los submarinos involucrados como el contexto estratégico histórico que hizo este desarrollo inevitable desde la perspectiva rusa. Los submarinos de misiles balísticos clase Borei representan el pináculo del diseño de submarinos estratégicos rusos, incorporando décadas de avances tecnológicos en propulsión nuclear, silenciamiento acústico, sistemas de armas y capacidades de supervivencia. Cada submarino clase Borei desplaza aproximadamente 24,000 toneladas cuando está sumergido, mide 170 metros de largo y está propulsado por un reactor nuclear OK 650 voltio que proporciona velocidad submarina de más de 29 nudos y resistencia operativa esencialmente ilimitada. El reactor puede operar durante 25 hasta 30 años sin reabastecimiento, permitiendo que el submarino permanezca en patrulla durante meses limitado solo por provisiones de la tripulación y mantenimiento de equipos. La característica más crítica del diseño Borei es su perfil acústico extraordinariamente bajo. Los submarinos nucleares generan ruido de múltiples fuentes. El reactor nuclear y maquinaria asociada, hélices que mueven agua, bombas que circulan refrigerante y resonancia del casco. Los submarinos soviéticos de generaciones anteriores eran notoriamente ruidosos, detectables por sensores acústicos pasivos estadounidenses a rangos de cientos de kilómetros, proporcionando a la Marina de Estados Unidos ventajas decisivas en guerra antisubmarina. Los submarinos clase Borei incorporan múltiples tecnologías de silenciamiento. El reactor está montado en sistemas de aislamiento de vibración que previenen la transmisión de ruido mecánico al casco. Las hélices utilizan diseños avanzados que minimizan cavitación. El casco está cubierto con losetas anecoicas que absorben señales de sonar activo, y el diseño interno minimiza maquinaria ruidosa. El resultado es un submarino con firma acústica comparable a los submarinos clase Ohio más recientes de Estados Unidos, haciendo extremadamente difícil la detección usando sensores pasivos, particularmente cuando opera en aguas profundas.
donde las condiciones ambientales interfieren con la propagación del sonido. Cada submarino clase Borei lleva 16 misiles balísticos Bulava, cada uno capaz de transportar 6 ojivas nucleares de reentrada con guía independiente, dando al submarino capacidad teórica total de 96 ojivas por patrulla. Las ojivas Bulava tienen rendimientos variables, típicamente 100 a 150 kilotones cada una, varias veces más poderosas que la bomba de Hiroshima de 15 kilotones. El misil Bulava tiene un alcance de más de 8,300 kilómetros, permitiendo que el submarino ataque objetivos a través de Estados Unidos mientras permanece en aguas internacionales lejos de defensas costeras. Los misiles utilizan combustible sólido que permite lanzamiento rápido y el sistema de navegación inercial combinado con guía estelar proporciona precisión suficiente para atacar objetivos militares endurecidos como silos de misiles, instalaciones de comando y bases de submarinos. La capacidad de los submarinos para operar continuamente sumergidos durante meses, combinada con el hecho de que el océano cubre 70% de la superficie de la Tierra, proporcionando vastos espacios para esconderse, hace que encontrar y rastrear estos submarinos sea extremadamente desafiante incluso para la Marina de Estados Unidos, con sus capacidades antisubmarinas extensas. Los submarinos nucleares de ataque clase Yasen, que acompañan a los submarinos Borei, proporcionan tanto protección para los activos estratégicos como capacidad de ataque independiente contra objetivos terrestres y marítimos. Los submarinos clase Yasen son submarinos polivalentes diseñados para múltiples misiones: cazar y destruir submarinos enemigos, atacar buques de guerra de superficie, lanzar misiles de crucero contra objetivos terrestres, realizar operaciones de inteligencia y desplegar fuerzas especiales. Cada submarino Yasen puede llevar hasta 40 misiles de crucero calibre en tubos de lanzamiento vertical, más torpedos adicionales y misiles antibuque en tubos de torpedo convencionales. Los misiles de crucero Calibre tienen alcances superiores a 2,500 kilómetros y pueden llevar ojivas convencionales o nucleares. Su vuelo a baja altitud y capacidad de maniobra los hace difíciles de interceptar con sistemas de defensa aérea. Desde posiciones a 300 kilómetros de la costa este, los submarinos Yasen pueden atacar objetivos tan lejos como Chicago y desde posiciones más cercanas pueden atacar prácticamente cualquier objetivo en la mitad este de Estados Unidos con tiempos de vuelo de misiles de crucero de solo 15 a 20 minutos. La presencia de estos 5 submarinos rusos operando simultáneamente cerca de costas estadounidenses representa la proyección de fuerza submarina rusa más significativa en el hemisferio occidental desde el colapso soviético. Durante la Guerra Fría, los submarinos soviéticos patrullaban regularmente cerca de Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos mantenía extensas capacidades antisubmarinas específicamente diseñadas para rastrear y, si fuera necesario, destruir estos submarinos antes de que pudieran lanzar sus armas. Sin embargo, después de 1991, a medida que la flota submarina rusa se deterioraba debido a restricciones presupuestarias y problemas de mantenimiento, Estados Unidos redujo inversiones en guerra antisubmarina, retirando aviones especializados, reduciendo flotas de buques de guerra antisubmarinos y permitiendo que habilidades de tripulación atrofiaran. El resurgimiento de capacidades submarinas rusas durante la última década ha encontrado capacidades antisubmarinas estadounidenses significativamente reducidas, creando ventanas de vulnerabilidad que Rusia ahora está explotando. Ahora quiero mencionar aquí a John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, porque su trabajo sobre dilemas de seguridad explica precisamente por qué este despliegue de submarinos era inevitable. Mearsheimer argumenta que en un sistema internacional anárquico, sin autoridad superior para hacer cumplir reglas,
los estados deben confiar en autoayuda para su seguridad. Cuando un estado toma acciones para aumentar su seguridad, como desplegar defensas antimisiles o posicionar fuerzas ofensivas cerca de adversarios, inevitablemente disminuye la seguridad percibida de otros estados, provocando respuestas compensatorias que crean espirales de acción-reacción. Estados Unidos ha desplegado sistemas de defensa antimisiles Aegis Ashore en Rumania desde 2016 y en Polonia desde 2024, sistemas que Rusia ve como amenazas a su disuasión nuclear, porque potencialmente podrían interceptar misiles balísticos rusos durante trayectorias de vuelo, debilitando la capacidad de Rusia para ejecutar ataques de represalia. Estados Unidos insiste en que estos sistemas están destinados a defender contra misiles iraníes, pero desde la perspectiva rusa, los sistemas Aegis Ashore utilizan lanzadores verticales Mu-41 que son técnicamente capaces de lanzar misiles de crucero Tomahawk ofensivos, además de interceptores defensivos, transformándolos en sistemas ofensivos que violan el ahora extinto Tratado INF. Enfrentada con estos sistemas de defensa antimisiles en su periferia europea, Rusia racionalmente buscó medios para mantener su capacidad de disuasión. Una respuesta fue desarrollar misiles hipersónicos Avangard y Kinzhal que pueden maniobrar durante el vuelo y son difíciles de interceptar. Otra respuesta fue desarrollar el sistema de torpedo nuclear de largo alcance Poseidón, capaz de entregar ojivas nucleares de megatones contra ciudades costeras, eludiendo defensas antimisiles diseñadas para objetivos de trayectoria balística. Y críticamente, Rusia priorizó modernización de su flota de submarinos de misiles balísticos, reconociendo que los submarinos proporcionan la plataforma más superviviente para fuerzas nucleares porque son inherentemente difíciles de localizar y destruir preventivamente. El despliegue de submarinos Borei modernos, operando cerca de costas estadounidenses, restaura equilibrio estratégico al proporcionar a Rusia la misma capacidad que Estados Unidos ha disfrutado durante décadas. La habilidad de atacar objetivos enemigos con tiempos de advertencia mínimos desde plataformas que el enemigo no puede neutralizar preventivamente. Stephen Walt, de Harvard, ha escrito extensamente sobre el equilibrio de amenazas, observando que los estados responden no solo al poder de adversarios potenciales, sino a sus intenciones percibidas y proximidad geográfica. Desde la perspectiva estadounidense, los submarinos rusos, operando cerca de costas estadounidenses, representan una amenaza porque proporcionan a Rusia capacidad de ataque contra territorio estadounidense. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, los submarinos estadounidenses han estado patrullando cerca de Rusia continuamente durante décadas. Los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses en Europa del Este amenazan la disuasión rusa y la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas ha rodeado a Rusia con infraestructura militar hostil. La respuesta rusa de desplegar submarinos cerca de Estados Unidos es, desde su perspectiva, necesaria para restaurar equilibrio y demostrar que si Estados Unidos puede amenazar a Rusia desde su periferia, Rusia puede responder simétricamente. Graham Allison de Harvard, en su trabajo sobre la trampa de Tucídides, documenta que cuando una potencia establecida enfrenta una potencia en ascenso, malentendidos sobre intenciones y mala percepción de acciones frecuentemente llevan a espirales de escalada no intencionales. El despliegue actual de submarinos rusos crea exactamente tales riesgos. Los oficiales de defensa estadounidenses, operando bajo suposiciones de superioridad estratégica estadounidense, pueden interpretar patrullas submarinas rusas como agresión no provocada que requiere respuestas fuertes. Los oficiales rusos
operando bajo percepción de que Rusia ha sido amenazada por expansión de la OTAN y despliegues de defensa antimisiles, pueden ver sus patrullas submarinas como medidas defensivas legítimas para restaurar equilibrio. Cada lado puede malinterpretar las acciones del otro como más amenazantes de lo que se pretende, llevando a contramedidas que escalan tensiones. La presencia de submarinos armados nuclearmente operando cerca de costas estadounidenses aumenta dramáticamente los riesgos de incidentes inadvertidos, colisiones entre submarinos, malentendidos durante operaciones antisubmarinas o decisiones de lanzamiento precipitadas basadas en información incorrecta. El sistema financiero global está reaccionando con volatilidad aguda a estos desarrollos. Los mercados bursátiles cayeron 8-12% en las 48 horas posteriores al anuncio público de despliegues de submarinos rusos el 19 de diciembre, borrando trillones de dólares en capitalización de mercado. Las acciones de defensa se apreciaron inicialmente, pero luego colapsaron cuando los inversores reconocieron que la guerra nuclear destruiría toda la economía independientemente de ganancias de contratistas de defensa. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon cuando los inversores vendieron bonos debido a preocupaciones de que la guerra nuclear o incluso crisis severa podría destruir el valor de activos denominados en dólares. El oro aumentó por encima de $3,200 por onza cuando los inversores buscaron refugios seguros. Las criptomonedas experimentaron ventas masivas cuando los inversores se dieron cuenta de que activos digitales no tendrían valor en conflicto nuclear que destruye infraestructura eléctrica y de comunicaciones. Los flujos de capital transfronterizos se congelaron cuando bancos implementaron controles de emergencia para prevenir corridas y los inversores retiraron fondos de todos los activos de riesgo. Los precios de los bienes de consumo están siendo afectados por compras de pánico. Los supermercados en ciudades de la costa este experimentan escasez de alimentos no perecederos, agua embotellada, baterías y otros suministros de emergencia cuando los consumidores, alarmados por reportes de noticias sobre submarinos rusos, acumulan suministros. Las farmacias reportan aumentos dramáticos en ventas de tabletas de yoduro de potasio, que proporcionan alguna protección contra exposición radiactiva de lluvia nuclear, pero están agotadas en muchas ubicaciones. Los precios del combustible están aumentando cuando los conductores llenan tanques y compran contenedores de almacenamiento adicionales por miedo a que las estaciones de servicio se queden sin suministro durante crisis. El gobierno federal ha activado planes de contingencia de emergencia para prevenir acaparamiento y especulación de precios, pero el pánico del consumidor está sobrepasando estos esfuerzos en muchas regiones. El impacto psicológico en poblaciones civiles, particularmente a lo largo de la costa este, es severo. Las generaciones que crecieron después de la Guerra Fría no tienen experiencia personal con amenaza nuclear inmediata y están mal preparadas psicológicamente para noticias de que submarinos armados nuclearmente están patrullando a cientos de kilómetros de la costa. Los funcionarios de salud pública reportan aumentos agudos en llamadas a líneas directas de crisis de salud mental, visitas a salas de emergencia por ataques de ansiedad y pánico, y ausencias escolares cuando los padres mantienen a los niños en casa. Las autoridades municipales en ciudades costeras importantes están desarrollando planes de evacuación de emergencia, pero reconocen que evacuar millones de personas de áreas metropolitanas con solo minutos de advertencia es logísticamente imposible. Esta realización de vulnerabilidad e impotencia fundamentales frente a amenaza nuclear está causando ansiedad generalizada que está afectando productividad económica, confianza del consumidor y cohesión social. Las implicaciones militares estratégicas se extienden más allá de la amenaza inmediata de los 5 submarinos actualmente en patrulla. El éxito de Rusia al posicionar estos submarinos cerca de Estados Unidos sin detección temprana demuestra que las capacidades antisubmarinas estadounidenses tienen deficiencias significativas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo redes extensas de sensores acústicos submarinos llamados SOSUS
arreglos de escucha submarina diseñados para detectar submarinos soviéticos mientras transitaban desde puertos base hacia áreas de patrulla. Muchos de estos sistemas fueron desmantelados o permitidos deteriorarse después de 1991, cuando la amenaza submarina soviética colapsó. La Marina de Estados Unidos ha estado trabajando para reconstruir capacidades de vigilancia submarina, pero los presupuestos son limitados y restaurar cobertura global requiere inversión masiva y años de despliegue. Los submarinos rusos aparentemente transitaron hacia posiciones cerca de Estados Unidos sin ser detectados por sistemas SOSUS restantes, sugiriendo que han identificado brechas en cobertura o desarrollado técnicas para evitar detección. La respuesta de Estados Unidos al despliegue de submarinos rusos está limitada por restricciones tanto técnicas como políticas. Técnicamente, rastrear submarinos nucleares modernos en océano abierto requiere empleo continuo de múltiples plataformas. Aviones de patrulla marítima equipados con boyas sonobuoy, helicópteros antisubmarinos operando desde buques de guerra de superficie que usan sonar activo y pasivo, y submarinos estadounidenses realizando operaciones de búsqueda. Este esfuerzo masivo es intensivo en recursos y aún así no garantiza rastreo continuo, porque los submarinos pueden explotar termoclinas oceánicas, capas de agua, a diferentes temperaturas que reflejan ondas de sonido, para esconderse de sonar. Si rastreo se pierde incluso temporalmente, el submarino puede moverse a nueva ubicación y debe ser encontrado nuevamente, esencialmente comenzando la búsqueda desde cero. El océano proporciona espacio de búsqueda tridimensional tan vasto que encontrar submarino silencioso ha sido comparado con encontrar aguja en pajar. Políticamente, Estados Unidos enfrenta dilemas sobre cómo responder sin escalar peligrosamente. Opciones agresivas como forzar submarinos rusos a la superficie usando tácticas coercitivas o seguirlos de cerca con submarinos estadounidenses en maneras que aumentan riesgos de colisión podrían provocar confrontación directa con potencial de escalada rápida. Rusia probablemente respondería simétricamente a cualquier acoso de sus submarinos, potencialmente llevando a incidentes donde submarinos estadounidenses y rusos entran en contacto físico o donde uno amenaza al otro con armas. Tal incidente durante periodo de altas tensiones podría descontrolarse rápidamente, particularmente si cualquier lado percibe que sus fuerzas estratégicas están siendo atacadas. Más cautamente, Estados Unidos podría responder aumentando operaciones de vigilancia, pero permitiendo que submarinos rusos operen sin interferencia siempre que permanezcan en aguas internacionales y no tomen acciones abiertamente hostiles. Este enfoque acepta la nueva realidad de que Rusia puede proyectar poder submarino cerca de Estados Unidos, pero evita escalada mientras mantiene vigilancia para alertar de cualquier preparación de lanzamiento. El presidente estadounidense enfrenta presiones políticas domésticas intensas para responder fuertemente. Miembros del Congreso, particularmente aquellos de estados costeros, están exigiendo acción militar agresiva para expulsar submarinos rusos de aguas cerca de Estados Unidos. Comentaristas de medios conservadores están acusando a la administración de debilidad y apaciguamiento si no responde con fuerza. Sin embargo, oficiales militares experimentados reconocen que opciones militares son extremadamente limitadas y peligrosas. El expresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, almirante Mike Mullen, declaró públicamente que forzar crisis sobre submarinos rusos operando legalmente en aguas internacionales sería imprudente supremo y que Estados Unidos debe aceptar que la paridad estratégica significa que Rusia tiene las mismas capacidades cerca de Estados Unidos que Estados Unidos tiene cerca de Rusia. Esta evaluación sobria es políticamente impopular, pero estratégicamente correcta. Rusia ha declarado públicamente que sus submarinos están operando en aguas internacionales en pleno cumplimiento del derecho internacional
y que sus patrullas son rutinarias y no amenazantes. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso declaró que Estados Unidos ha operado submarinos cerca de Rusia durante décadas, sin protesta rusa, y Rusia simplemente está ejerciendo derechos equivalentes. El portavoz notó que durante la crisis de los misiles cubanos de 1962, Estados Unidos exigió que la Unión Soviética removiera misiles de Cuba porque su presencia tan cerca de Estados Unidos era intolerable, pero Estados Unidos nunca aplicó el mismo estándar a sus propios despliegues cerca de Rusia. Este doble estándar, argumentó Rusia, no puede continuar en era de paridad genuina. Rusia también señaló que sus despliegues de submarinos son respuestas directas a sistemas Aegis Ashore en Europa del Este y patrullas continuas de submarinos estadounidenses cerca de Rusia. Si Estados Unidos quiere que Rusia retire submarinos de cerca de costas estadounidenses, declaró Rusia, Estados Unidos debe estar dispuesto a negociar reducciones mutuas en fuerzas ofensivas y defensas antimisiles en maneras que respeten preocupaciones de seguridad de ambos lados. Esta posición rusa pone presión significativa en Estados Unidos para participar en negociaciones de control de armas que han estado esencialmente congeladas desde que Rusia suspendió su participación en el Tratado New START en 2023, después de que Estados Unidos impuso sanciones relacionadas con Ucrania. New START, el último tratado restante que limita arsenales nucleares estadounidenses y rusos, expira en 2026 sin perspectivas actuales de renovación o reemplazo. Sin límites de tratados, tanto Estados Unidos como Rusia pueden expandir arsenales nucleares ilimitadamente, potencialmente desencadenando nueva carrera armamentista que desestabilizaría equilibrio estratégico y aumentaría dramáticamente riesgos de guerra nuclear mediante mala percepción o falla técnica. La comunidad de control de armas ha estado advirtiendo durante años que permitir que New START expire sin reemplazo eliminaría transparencia y límites verificables que han contribuido a estabilidad estratégica durante décadas. La crisis de submarinos actual podría proporcionar ímpetu para negociaciones urgentes destinadas a prevenir mayor deterioro en relaciones estratégicas. Las implicaciones para individuos dependen críticamente de cómo esta crisis se desarrolle durante las próximas semanas. En el mejor escenario, las tensiones se desescalan a través de canales diplomáticos de espalda. Ambos lados acuerdan reducir perfiles operacionales militares que el otro percibe como amenazantes y negociaciones sobre nuevos acuerdos de control de armas comienzan creando marco para gestión de competencia estratégica. En este escenario, los submarinos rusos eventualmente retornan a patrullas normales más lejos de costas estadounidenses. Los mercados financieros se estabilizan cuando los riesgos de conflicto disminuyen y vida vuelve a algo aproximándose a normalidad, aunque con mayor conciencia pública de realidades nucleares. Los inversores que mantuvieron posiciones a través de volatilidad serían recompensados cuando los mercados se recuperen. Los individuos que evitaron compras de pánico conservarían recursos financieros. El impacto económico general sería limitado a disrupciones temporales y pérdidas por ventas de pánico por inversores que vendieron en el fondo del mercado. En escenario moderadamente malo, las tensiones permanecen elevadas durante periodo extendido con patrullas de submarinos rusos continuando cerca de Estados Unidos respondiendo con operaciones antisubmarinas intensificadas y ambos lados participando en maniobras militares que el otro lado percibe como provocativas. En este escenario, la volatilidad financiera continúa, los precios de activos permanecen deprimidos cuando inversores exigen primas de riesgo más altas para activos estadounidenses debido a riesgos geopolíticos percibidos y actividad económica, se ralentiza cuando empresas y consumidores retrasan decisiones de inversión y compra debido a incertidumbre. Presupuestos gubernamentales son estresados por aumentos de gasto en defensa mientras ingresos fiscales declinan debido a actividad económica reducida. Déficits gubernamentales se amplían.
aumentando costos de endeudamiento y potencialmente desencadenando preocupaciones de sostenibilidad de deuda que dañan aún más la confianza económica. Para individuos, esto significaría empleo reducido y crecimiento de ingresos, precios más altos para productos importados debido a costos de envío aumentados y primas de riesgo, y dificultad para acceder a crédito a medida que prestamistas se vuelven más cautelosos. En peor escenario, la crisis escala a través de mala percepción, falla técnica o decisión imprudente. Un submarino ruso y estadounidense colisionan durante operaciones de rastreo cercano. Sistemas de alerta temprana malinterpretan ejercicios militares como preparación para ataque. Comandantes subordinados toman decisiones de escalar sin autorización adecuada de liderazgo político. Cualquiera de estos caminos podría llevar a intercambio militar limitado que luego escala porque ningún lado quiere aparecer como habiendo sido derrotado. Una vez que fuerzas estadounidenses y rusas están en combate directo, dinámicas psicológicas cambian fundamentalmente. Presión política doméstica para venganza se intensifica. Percepciones de amenazas a fuerzas nucleares desencadenan protocolos de lanzamiento preventivo. El riesgo de guerra nuclear, aunque todavía bajo en términos absolutos, aumenta a niveles más altos que en cualquier momento desde la Guerra Fría. En este escenario, las implicaciones económicas se vuelven secundarias a riesgos existenciales, pero incluirían colapso financiero completo, interrupción de cadenas de suministro globales y desintegración de comercio internacional cuando naciones implementan economías de guerra y controles de capital. Para individuos preocupados por seguridad inmediata, las opciones prácticas son limitadas, pero no inexistentes. Si viven o cerca de ciudades costeras importantes en la costa este, considere desarrollar planes de evacuación de emergencia, identificando rutas tierra adentro lejos de objetivos probables. Mantenga suministros de emergencia incluyendo alimentos no perecederos, agua, medicamentos esenciales, radio operado por batería y linternas. Identifique refugios potenciales, idealmente espacios de sótano o subterráneos que ofrecen cierta protección contra explosión y lluvia radiactiva de detonaciones nucleares distantes. Reconozca que estos preparativos proporcionan solo protección marginal contra ataque nuclear directo, pero podrían ser críticos para sobrevivir lluvia radiactiva de ataques sobre objetivos distantes o para sostener durante periodo de interrupción después de crisis que no escala a guerra total. Igualmente importante, mantenga perspectiva emocional reconociendo que aunque los riesgos son reales, probabilidad de guerra nuclear permanece baja, porque ambos lados entienden que guerra resultaría en devastación mutua. Para inversores, prudencia dicta diversificación a través de múltiples geografías y clases de activos. Portafolios pesadamente concentrados en activos estadounidenses son vulnerables si crisis se profundiza, causando degradación sostenida de activos estadounidenses o si confianza en instituciones estadounidenses erosiona. Mantenga exposición a mercados internacionales, particularmente en regiones menos afectadas por tensiones estadounidenses-rusas. Considere mantener mayor asignación a efectivo o equivalentes de efectivo que proporcionen liquidez si mercados se dislocan aún más. Metales preciosos como oro proporcionan cobertura contra inestabilidad sistémica, aunque precios ya se han apreciado significativamente. Evite inversiones altamente apalancadas que podrían ser liquidadas forzosamente durante ventas de mercado. Para aquellos con horizontes de inversión a largo plazo y tolerancia al riesgo, volatilidad de mercado actual puede presentar oportunidades de compra, pero timing es incierto y caer cuchillos adicionales es posible si crisis se profundiza. Para formuladores de políticas, la lección primordial es que décadas de expandir infraestructura militar de OTAN cerca de Rusia, mientras simultáneamente degradar arquitectura de control de armas, ha producido exactamente la inestabilidad estratégica que teóricos previeron. El enfoque más constructivo requeriría que Estados Unidos y aliados de OTAN reconozcan que Rusia tiene intereses de seguridad legítimos que deben ser respetados si se busca estabilidad.
Esto no significa capitular ante demandas rusas ni abandonar aliados, sino reconocer que seguridad duradera requiere acomodar preocupaciones de todas las partes en lugar de buscar ventaja unilateral. Concretamente, esto podría implicar negociar límites mutuos en defensas antimisiles que ambos lados perciben como amenazantes a disuasión nuclear, establecer zonas libres de armas ofensivas en áreas fronterizas sensibles, renovar y expandir tratados de control de armas que proporcionan transparencia y límites verificables, y crear mecanismos de comunicación de crisis que permitan desescalación rápida de incidentes antes de que escalen. Rusia, por su parte, debe demostrar moderación, evitando acciones diseñadas principalmente para provocar o humillar Estados Unidos en lugar de servir necesidades de seguridad genuinas. Operar submarinos cerca de Estados Unidos puede ser justificable como restaurar equilibrio, pero debe hacerse de maneras que minimicen riesgos de malentendidos. Rusia debe estar dispuesta a participar en conversaciones serias sobre arquitectura de seguridad mutua, en lugar de simplemente exigir que Occidente acepte esferas de influencia rusas sin reciprocidad. Ambos lados deben reconocer que en era nuclear, seguridad es necesariamente mutua. Ningún lado puede lograr seguridad absoluta a expensas del otro, sin desencadenar dinámicas competitivas que hacen a todos menos seguros. La participación pública ciudadana es crítica durante este periodo peligroso. Los ciudadanos deben exigir de líderes políticas que reduzcan riesgos de guerra nuclear en lugar de posturas destinadas a audiencias domésticas. Deben reconocer cuando cobertura mediática presenta narrativas simplificadas que presentan situación compleja en términos blanco-negro de bien versus mal, en lugar de como competencia entre grandes potencias con intereses legítimos, pero a veces conflictivos. Deben apoyar líderes dispuestos a participar en diplomacia difícil y compromisos necesarios, en lugar de aquellos que prometen victorias fáciles a través de fuerza. Deben educar a sí mismos sobre realidades de guerra nuclear y por qué prevenir guerra debe tomar prioridad absoluta sobre todos los demás objetivos políticos. La historia de crisis de misiles cubanas proporciona hoja de ruta tanto para los peligros que enfrentamos como para cómo pueden ser navegados. En octubre de 1962, Estados Unidos y Unión Soviética estuvieron más cerca de guerra nuclear que en cualquier otro punto en historia, cuando inteligencia estadounidense descubrió misiles balísticos soviéticos en Cuba capaces de atacar ciudades estadounidenses. Presidente Kennedy impuso bloqueo naval de Cuba y exigió remoción de misiles. Premier Khrushchev inicialmente rechazó. Durante 13 días, el mundo se equilibró en borde de aniquilación nuclear. Crisis fue resuelta finalmente cuando Kennedy prometió secretamente retirar misiles estadounidenses de Turquía a cambio de remoción soviética de misiles de Cuba, permitiendo a ambos lados reclamar victoria mientras retrocedían de borde. Lecciones de aquella crisis son que liderazgo prudente requiere proporcionar a adversarios salidas que les permiten retroceder sin humillación total, que comunicación directa entre líderes es esencial para prevenir malentendidos y que ambos lados deben estar dispuestos a comprometerse en privado mientras manteniendo posturas públicas firmes. La crisis de submarinos actual requiere liderazgo similar. Estados Unidos debe reconocer que patrullas de submarinos rusos cerca de Estados Unidos, aunque alarmantes para público, son respuesta simétrica a décadas de patrullas de submarinos estadounidenses cerca de Rusia. En lugar de responder con indignación y demandas de que Rusia retire submarinos unilateralmente, Estados Unidos debe participar en negociaciones sobre reducciones mutuas, en posturas ofensivas que ambos lados encuentren amenazantes. Esto podría incluir límites en patrullas de submarinos de misiles balísticos de ambos lados cerca del territorio del otro, transparencia aumentada sobre ubicaciones
y actividades de activos estratégicos para reducir temores de ataques sorpresa y renovación de tratados de control de armas que proporcionan límites verificables en fuerzas nucleares. Rusia, habiendo hecho su punto estratégico sobre paridad, debe estar dispuesta a negociar en lugar de mantener submarinos cerca de Estados Unidos indefinidamente, puramente para propósitos demostrativos. Las fuerzas nucleares de ambos lados deben ser mantenidas en niveles de alerta que balanceen prontitud contra riesgos de lanzamiento accidental o no autorizado. Durante Guerra Fría, ambos lados mantuvieron fuerzas sustanciales en alerta alta capaces de lanzar en minutos. Esto proporcionó disuasión, pero también creó riesgos de que fallas técnicas o malentendidos podrían desencadenar lanzamiento antes de que líderes políticos pudieran intervenir. Después de Guerra Fría, ambos lados redujeron posturas de alerta para fuerzas estratégicas, aumentando tiempos de decisión y reduciendo riesgos de lanzamiento accidental. Retornar a posturas de alerta de Guerra Fría durante crisis actual aumentaría dramáticamente riesgos sin proporcionar beneficios de seguridad correspondientes. Ambos lados deberían acordar mantener fuerzas en niveles de alerta reducidos mientras crisis continúa, proporcionando tiempo adicional para diplomacia antes de que decisiones irreversibles sean tomadas. La comunidad internacional tiene papel en desescalar esta crisis. Naciones neutrales como India, Brasil o Suiza podrían ofrecer mediación, proporcionando canales para comunicación que evitan acusaciones de cualquier lado de negociar directamente con adversario. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas, aunque limitadas en autoridad, pueden proporcionar foros para diálogo público y ayudar a encuadrar términos para negociación. Líderes de naciones aliadas tanto de Estados Unidos como de Rusia pueden presionar privadamente para moderación, señalando peligros de permitir que crisis escale y proponiendo compromisos que ambos lados puedan aceptar. El momento es crítico. Cada día que pasa sin progreso diplomático ve tensiones potencialmente aumentar mientras fuerzas militares en ambos lados operan en proximidad cercana con riesgos correspondientes de incidentes. Cada día permite que narrativas públicas se endurezcan en ambos lados, haciendo más difícil para líderes comprometerse sin parecer débiles. Cada día permite que fuerzas domésticas que se benefician de confrontación continuada, incluyendo contratistas de defensa que ganan de presupuestos militares aumentados y políticos que usan amenazas externas para propósitos de movilización, consolidar posiciones contra diplomacia. Las voces para moderación deben actuar rápidamente antes de que momento para resolución pacífica pase. La crisis actual es tanto peligro como oportunidad. El peligro es que malentendidos o escalada inadvertida podrían llevar a confrontación directa entre superpotencias nucleares con consecuencias catastróficas. La oportunidad es que crisis podría servir como llamada de atención que obliga tanto a Estados Unidos como a Rusia a reconocer que su competencia debe ser gestionada dentro de límites que previenen guerra y que gestionar competencia requiere diplomacia continua, arquitectura de control de armas robusta, mecanismos de comunicación de crisis efectivos y voluntad de ambos lados para acomodar preocupaciones de seguridad legítimas del otro. La elección entre estos caminos radica en manos de líderes actuales en Washington, Moscú y otras capitales. Sus decisiones durante próximas semanas críticas determinarán si humanidad navega esta crisis como lo hizo crisis de misiles cubanos, mediante combinación de firmeza y moderación que preservó paz, o si descendemos hacia confrontación que podría terminar civilización. Vigilancia pública informada, presión ciudadana para diplomacia sobre militarismo y apoyo para líderes dispuestos a tomar decisiones difíciles en interés de prevenir guerra nunca han sido más esenciales. El futuro de humanidad literalmente depende de sabiduría y moderación demostradas durante este periodo peligroso.